Muy bien, comenzamos un nuevo año. Perdón, Marce, yo no tengo el libro. No tenés libro, acá hay. Bueno, conforme, vieron lo que dice la palabra, que tenemos que imitar a los que nos preceden. Así que yo lo invito a Pedro. Y por eso estoy con la computadora, porque él hizo todo este apunte y uno le va agregando alguna cosita mientras va estudiando y preparando, que realmente no llegué a agregarla como para que estén en los apuntes. Pero hay toda una presentación al principio, que ustedes después lo leen, en donde Pedro cuenta un poquito desde cuándo estos apuntes él los hizo en el 2002. Y por supuesto quería enriquecerlos un poco, pero bueno, no llegó, se lo fue a España. Y esos apuntes estaban todos manuscritos en unas carpetitas que tenía Pedro, y Paola se encargó de pasarlos todos a un Word, para que tecleando. Bueno, y a mí me tocó revisar un poco antes de la impresión, y la verdad es que yo me quedé medio tranquilo, y a último momento por ahí me di cuenta de algunas cosas que faltaban o que se habían repetido, que había que acomodar. Bueno, acomodamos lo mejor posible y ahí están los apuntes. Y ahora empezamos a estudiar juntos esto. Acá, si ustedes miran, a partir de la página 2 hay un contenido que es todo lo que vamos a ir viendo a lo largo de Primera Juan, que es la que vamos a ver ahora, ¿no? La introducción, el mensaje apostólico y sus implicaciones, la aplicación de las pruebas, otra aplicación de pruebas, una aplicación de pruebas más, los 3 testigos consecuentes a la seguridad y las 3 afirmaciones y una exhortación final, eso con respecto a Primera Juan. Así que si les parece, arrancamos con la introducción, que es la página 2, la página 5. La página 5, ahí veo. Dice así: los escritos epistolares de Juan han sido estudiados, comentados y predicados a lo largo de los siglos. Y con todo, no se les ha dedicado tanta atención como a las llamadas grandes epístolas del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son las grandes epístolas? No, esos son los evangelios. Las epístolas son las epístolas. ¿Acaso no haya una razón bien definida para esta situación? Por un lado, no son muy extensos y están situados al final de los escritos del canon del Nuevo Testamento. Tal vez los 2 grandes escritos del mismo autor, el Evangelio y el Apocalipsis, dejan por extensión y temática un aparente en segundo plano a las 3 epístolas. Por otro lado, debido al gran cuestionamiento de las últimas décadas del siglo XIX y del siglo XX, y todo el siglo XX, la llamada alta crítica, hizo de ellas, dedicando sus esfuerzos a negar la autoría y fecha de las epístolas. O sea, hubo quien a fines del siglo XIX y a fines del siglo XX trataron de negar la autoría de Juan con respecto a las epístolas y trataron incluso de sacarla del canon. En un sentido más amplio, esto nos dice Pérez Milion, ¿no? Dice, en un sentido más amplio, el término de la epístola católica o universal no se ajusta plenamente. Se la llamó a Primera Juan epístola durante años, especialmente después del Concilio de Trento, que sucedió entre 1545 y 1563, ese concilio. Y sin embargo se cuestiona si realmente es de género de los escritos del Nuevo Testamento, por las diferencias comparativas con las otras epístolas. Era costumbre, dice, que quien escribía una carta comenzara anunciando su identidad.
Esta era la norma de Pablo, de Pedro, de Santiago y de Judas. Pero el autor de Segunda y Tercera Juan comienza denominándose el anciano. Solo las cartas de Hebreo y Primera Juan comienzan sin ningún tipo de anuncio sobre el autor. El escrito no tiene forma de correspondencia personal, porque en él no se menciona ni al remitente, ni a los destinatarios, ni el saludo introductorio, ni la despedida final. Entra directamente a desarrollar el tema de la carta. Lo que resulta cierto es que no se trata de una epístola literaria en cuyo contenido un desconocido se pone en contacto con otros que también son desconocidos para el autor. Los destinatarios son bien conocidos del autor, como se aprecia por las muchas veces que usa el pronombre personal vosotros, así como los apelativos de cariño que prodiga llamándole hijitos. O sea, el apóstol Juan sabía a quién le estaba escribiendo. Si bien se le llama epístola universal o carta universal, él sabía muy bien a quién le estaba escribiendo. Conocía a los cristianos a los cuales él le estaba destinando la carta. Y eso es importante porque no es lo mismo escribirle a un desconocido, a alguien con el que no tenés contacto, que a alguien a quien conoces, que conoces su familia, que conoces sus debilidades, que conoces cuánto ama al Señor y cuáles son sus problemáticas. Juan conocía la iglesia a la que había ministrado. Y esto es lo que vamos a ir viendo en esta introducción también. Dice, sin embargo, no puede negarse que su estructura, la estructura de la carta, tiene un carácter eminentemente pastoral, escrita para afirmar la fe y la fidelidad de los creyentes a quienes Juan conocía y con las iglesias a las que le dedicó gran parte de su ministerio, exhortándoles a perseverar en la fe que les había enseñado sobre Jesucristo. A pesar de quienes pretendían destruirlas con sus enseñanzas, tal vez gnósticas, y que era el grupo que había abandonado la iglesia cristiana. Y ahí vemos en 1 Juan 2:19. ¿Saben qué? Yo quisiera tomarme el tiempo de que leamos algunas citas, así que yo les animo a tener su Biblia preparada ahí en 1 Juan. Y entonces, no ser yo el que lea, sino cuando les digo, bueno, leamos, estén ahí. ¿Se animan? ¿Sí? Bueno, ahora yo lo leo acá. 1 Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Qué está diciendo acá Juan? ¿Qué está diciendo? Que no todos los que están en la iglesia son creyentes. Tal cual. No todos los que están en la iglesia son creyentes. Convertidos. ¿Pasaba en ese tiempo nomás? No. Pasa en este tiempo. En la actualidad. Pasa en este tiempo también. Por eso, Juan nos enseña en la carta, toma Vital. Juan nos enseña en la carta, a lo largo de la carta, también a discernir, a conocer a los que son de Cristo. Y esto lo vamos a ir viendo a lo largo de la historia. Dice que habían salido de la iglesia. Y como habían salido de la iglesia, no es que salían para construir otra iglesia, salían para tratar de destruir. Juan escribe para mantener los principios doctrinales que están desarrollados teológica e históricamente en el Evangelio.
Y dice, teniendo en cuenta estas dificultades que permiten colocar el escrito en más de una categoría, el pastor Samuel Pérez Milios, en su comentario sobre la carta, opina que, reconociendo las múltiples diferencias existentes con otras epístolas del Nuevo Testamento, optamos por seguir la denominación histórica establecida y situarla en el género epistolar. Entonces, finalmente, después de idas y vueltas, se entendió que se llama epístola Adelante. del apóstol Juan, o carta. La epístola es un Debe ser nuevo. Sí. Bien, seguimos. Ahí vemos la paternidad literaria. Adelante. Cuando llegues así, que entra directamente despacito. Y este es el libro que vamos a usar. Bien. Vemos la paternidad literaria. Dice, aunque tiene un considerable contenido teológico y apologético, ¿qué es apologético? En defensa de la fe. Defensa. Cuando vemos la palabra apología o apologético, es que el apóstol estaba escribiendo para defender la fe. Dice, aunque tiene un considerable contenido teológico y apologético, su contenido es una verdadera carta pastoral enviada por un pastor a su rey. Contiene un genuino mensaje personal dirigido a una congregación determinada en una situación particular. Fíjense lo que dice en 1 Juan 2:19, habíamos leído recién, que salieron de nosotros, pero no, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Él veía un problema importante y tenía que defender la fe. ¿Quién es el autor de la carta? ¿Por qué pregunta quién es el autor de la carta? Porque la carta no empieza presentándose. Entonces, hay que saber teóricamente quién es. Dice, puesto que es anónima, no debemos a priori atribuirla al apóstol Juan o a algún otro Juan. Entonces vamos a ver algunas evidencias. Dice, evidencias externas. La evidencia externa es aquella evidencia que se busca externamente al contenido de la carta y está fuertemente a favor de que la autoría de la carta de 1 Juan fue escrita por el apóstol Juan. Las tres cartas se encuentran en los manuscritos griegos más antiguos y la primera carta se encuentra en las versiones más antiguas de la Iglesia occidental y oriental, o sea, la Iglesia latina y la Iglesia siríaca. La más antigua referencia procede de Policarpo de Esmirna, aproximadamente en el 155 después de Cristo, ¿no? Quien en su carta a los filipenses lo cita en varios versículos sin nombrarlo, y cita esos versículos que dice. Policarpo de Esmirna fue uno de los primeros padres de la iglesia que estuvieron después de los apóstoles. Otro de esos primeros padres fue Papías de Hierápolis. Dice, el primero en referirse específicamente a la carta de Juan fue Papías de Hierápolis, que vivió en Tracia desde el 69 al 150 y quien, según el historiador Eusebio, tomó pasajes de la primera epístola de Juan. Policarpo fue discípulo directo del apóstol Juan. Fue discípulo Nosotros de cuando estuvimos en Esmirna, que es Turquía, nos llevaron a una construcción en donde, digamos, la base era donde Policarpo enseñaba. Qué lindo, Muy lindo. Y después cuando veamos de Juan, que vivió tantos años en Éfeso, Éfeso era un lugar en donde pululaba mucho la cultura.
está la ruina de la biblioteca, todavía uno dice en esa época una biblioteca preciosa, un lugar de donde había mucho comercio y había como panteones de distintos dioses. Y ahí el apóstol Juan estuvo predicando el evangelio contra toda esa cultura que se oponía, ¿no? O que no conocía. Así que la verdad que fue una experiencia tremenda, y lo digo para que no quede solo en una lectura, sino que entendamos el ministerio que el apóstol Juan llevó a cabo en ese lugar. Claro. Estaba un gran templo de la diosa Diana, Templo de la diosa. que quedó solamente una columna, porque muchas de esas columnas se las llevaron a Roma, que están en el Vaticano, porque hubo mucho de robo de cosas, ¿no? En las conquistas. En las distintas batallas, cuando Turquía perdía, venían los venecianos, se llevaron esa construcción de caballos que está en Venecia. Así que es tremendo cuando uno empieza a descubrir un poco la historia con la arqueología, con lo que queda, pero valorás. En una colina está las ruinas de una iglesia que posiblemente es la que siguió al ministerio del apóstol Juan, y se fue, por supuesto, refaccionando, construyendo, haciendo más moderna, pero que esa colina divisaba el templo de Diana. O sea, yo digo, que el intercesor piensa que muchas veces el apóstol Juan se habrá parado en esa colina, desde ese lugar donde él tenía la estructura de su templo, y habrá orado, ¿no?, para que se deshaga. Y en el tiempo no quedó nada, una columna. Qué bárbaro, ¿no? Tremendo. ¿Se acuerdan? Sí. No, y que Policarpo murió anciano ya, ¿no? A él le dijeron que si negaba a Cristo, pero él dijo, me fue fiel tantos años, yo no lo voy a negar, y murió mártir. Murió Mártir. Mártir, sí, sí. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo inició parte de su ministerio en Éfeso? Y tuvo el gran problema ahí con los plateros, que le hicieron una turba, y decían, grande es la diosa Diana, y lo metieron preso. ¿No es cierto? Fue todo un tema. La ciudad de Éfeso es una ciudad cosmopolita, una ciudad muy idólatra, ¿no? Pero Juan decidió, o el Señor lo llevó allí, a trabajar con la iglesia en ese lugar. Y posiblemente en los lugares de alrededores, ya lo vamos a ver, porque las 7 iglesias del Apocalipsis están cerca de Éfeso. Todas están situadas en Turquía. Ustedes se acuerdan que Juan escribió el Apocalipsis también, y le escribió a esas 7 iglesias, donde Dios le mandó escribir textos puntuales, cosas puntuales sobre la iglesia, ¿no? Después les voy a mostrar un mapa, se va a ver medio chiquito acá, pero no tenemos otra forma de, para que veamos. Después me acuerdo si vamos a buscar algunos mapas para tener recursos. ¿Tenemos? Creo que sí. Bueno, genial. Pero para la próxima. Bueno, Irineo de León, también, que vivió en el 130 al 200 después de Cristo, atribuye claramente la primera y la segunda carta de Juan al discípulo de Jesús y al autor del cuarto evangelio. Por supuesto, Policarpo, que como bien dijimos fue discípulo de Juan, él era el que más apuntaba a que la carta había sido escrita justamente por Juan. También lo mencionan Clemente de Alejandría, que estuvo en el 200 después de Cristo, Tertuliano en el 220 y Orígenes de Alejandría en el 255. El canon moratorio, probablemente compilado por Hipólito en Roma entre los años 170 y 215, contiene 2 pasajes importantes, aunque de significado incierto. En uno, el autor explica cómo él creía que Juan había llegado a escribir
su evangelio e inmediatamente agrega una referencia citando a Juan 1 y 1 Juan 1 y 4. ¿Alguien lo tiene? 1 Juan 1 y verso 4. 1 al 4. No, 1 y 4. 1 Juan 1 y 4. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, ¿ese? No, 1 Juan 1:1. Lo que era desde el Ah, principio. les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído, lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Y el 4 dice, escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Ahí están citando pasajes de Juan, ¿no? Y en otro pasaje se mencionan las dos cartas de Juan, no está claro a cuáles se refiere, pero las describe con una expresión que puede significar que estaban entre las cartas católicas. Católico significa universal. Así que cuando ustedes ven algo que dice católico, significa universal. Por eso también se le llamaba la primera carta católica de Juan, la primera carta universal. En el canon, Hipólito narra por qué consideraba que el cuarto evangelio había sido escrito por Juan y menciona a sus cartas sin indicar a cuáles se refiere, citando, como leímos antes, 1 Juan 1 y 4. Y en los textos, en las referencias, tienen allí un poquito más de información del canon oratorio. Marce, porque Sí. al final del 1 dice que, o sea, que fue un testigo presencial, ¿no? de Cristo mismo. Dice lo que han visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado con nuestras manos, tocante el verbo de vida. O sea que cercano a Jesús. Por eso otra pista más de que se refiere al mismo apóstol. Claro. Juan, ¿no? ¿Y a qué lo podemos comparar ese texto? Así de memoria. ¿A qué lo podemos comparar ese texto? ¿Cómo inicia el Evangelio de Juan? En el principio era... Fíjense cómo utiliza las mismas palabras, los mismos términos, el mismo sentido. ¿No es cierto? Ahí vemos que Juan tenía ese sentido de explicar que él era la acción viva, y que él la había visto. Había visto actuar a la acción viva de Jesús. ¿Amén? Fue testigo ese. Fue testigo. Fue testigo, claro. Tal cual. Sí. Dice, ya en el año 325, o sea, nos vamos alejando en el tiempo, Eusebio de Cesarea coloca la primera carta entre los libros reconocidos y coloca la segunda y tercera carta entre los libros disputados. Eso lo explica John Stott. Los temas tratados son en gran parte los mismos. En ambos escritos, la vida en Dios está en absoluto contraste con la vida del mundo. Entonces, el hombre está, y Juan usa esta comparación constantemente, en la luz o en las tinieblas, en la verdad o la mentira, ama o aborrece, está dominado por el amor del Padre o por el amor del mundo, es hijo de Dios o es hijo del diablo. A lo largo de la primera carta vamos a ir viendo estas comparaciones constantemente. En ambos escritos el autor utiliza el recurso de los opuestos. Las personas pertenecen a una categoría o a otra. No hay una tercera alternativa. Luz y tinieblas, vida y muerte, amor y odio, verdad y falsedad. A ver, hay algo muy importante en esto y en estudiar esto. Hoy en día todo trata de ser relativo. Todo trata de ser relativo. Parece que
el color principal pasa a ser el gris. No hay blanco o negro, todo es gris. Tratamos nos fijamos en el sexo, por ejemplo, hombre o mujer, y no hay otro. Hoy en día tenemos diversos sexos, es increíble, ¿no es cierto? Se puede elegir ahora. Claro, pero la palabra de Dios habla de hombre y mujer. Ajá. Y de esta manera hay mucho. Y lo vas a encontrar en la sociedad en muchas cosas. Y uno tiene que ser comprensivo y ponerse en el lugar del otro, ¿no? Ayer, en el tiempo de capacitación de los líderes, veíamos esto, ¿no? Uno tiene que ser comprensivo y ponerse en el lugar del otro, pero no puede olvidarse de la verdad de Dios. No puede olvidarse. No puede olvidarse lo que Dios dice de una manera que es de esa manera. Como dijo en esta semana el presidente, o son ellos o somos nosotros. Hay un punto en el que uno no... Dios No hay. es espada, o sea, Él es amor, pero también hay un punto en el que uno se tiene que diferenciar, porque somos diferentes, tenemos una identidad en Cristo. Claro. Ahora, es cierto que tenemos que comprender, que no tenemos que juzgar, porque Dios nos manda a no juzgar, ¿no es cierto? Pero tenemos que tener en claro nuestras bases. Y que nadie nos mueva de lo que Dios nos dice. Comprendemos, no juzgamos, pero tenemos que saber nuestra verdad. Que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Hay un punto inflexible. Amén. Claro, y no dejarnos arrastrar también, porque Claro. cuando uno se pone en la línea de gris, es probable que seamos arrastrados. Entonces, ahí perdemos nuestra identidad, ¿no? Entonces, tener cuidado de esto, que el mundo no nos... Sí, eso se ve en las escuelas con toda esta influencia ideológica. O sea, ahí no tenés mucha opción. Tienes que definir tu identidad. Seguimos. Dice, cuando comparamos frases precisas en el Evangelio y en la primera carta, voy a sacar los anteojos. Así es el Evangelio. Muy bien. Frases precisas en el Evangelio y en la primera carta, se ve claramente que se presenta el mismo propósito, plan divino de salvación. Y acá quiero que busquemos, que trabajemos. ¿Vamos? En términos casi idénticos. A ver, alguien que busque. Primera Juan 3.8 y otro que busque en el Evangelio. Juan 8.44. Yo busco Juan 8:40. Muy bien. Sin embargo... bueno. Esperen. Primera Juan 3.14. ¿Quién busca? Primera Juan 3.14. Nosotros sabemos que... No lo leas todavía. Primera Juan 3.14, el Evangelio. Juan 5.24. 5:24. ¿Vos también? No, yo voy dando, quisiera que vayan... Yo Vamos, 5:24. Vos 5.24. Bueno, hacer Juan 8.44. ¿Quién busca Juan 4.42? Juan 4.42. No. Bien. Juan 3.16 lo sabemos de memoria. Juan 1.14, 1.4. ¿Quién busca? Buscame Juan 1.4. Y Juan 20.31. ¿Quién busca? Ahí, Bueno. Juan 20.31. Y ahora de Primera Juan 3.8. ¿Quién lo tiene? Yo. Vos. Bueno, no, vos buscá Primera Juan 3.14. Primera Juan 4.14. ¿Quién tiene? Yo tengo 1 Juan 3:14. 3.14, bueno. Fíjate, 3.14, alguien que busque 4.14. Yo lo busco. Bien. Primera Juan 4.9. ¿Quién busca? Primera Juan 4.9. Y yo lo busco si querés. Bueno, dale. Listo, y yo busco Primera Juan 5. Muy bien. Vamos al primer tema. A ver, antes de la regeneración somos hijos del diablo. Primera Juan 3.8. ¿Quién lo tiene? Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Bien. ¿Y Juan 8.44 qué dice? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí vemos que Juan mantiene su doctrina, mantiene su doctrina, es concreto. En la primera carta, como en el Evangelio, no importa cuánto tiempo pasó entre uno y otro, él es concreto, mantiene su doctrina. Dice el otro tema, estamos espiritualmente muertos. 1 Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Y qué dice Juan 5:24? Lo sabemos de memoria, pero... De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué bárbaro, ¿no? El que no ama a su hermano permanece en muerte, pero el que cree ha pasado de muerte a vida. Dios envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. 1 Juan 4:14. Además, hemos visto con nuestros propios ojos y ahora damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo. Qué bueno. Y Juan 4:42 dice... Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Este es el Salvador. Y lo declara Juan en ambas cartas, ¿no? El Hijo es el Hijo unigénito. ¿Qué dice en 1 Juan 4:9? Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de él. ¿Y qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios a su Hijo, al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Habla otra vez del Hijo unigénito de Dios. Fíjense que este término no está en ningún otro lado de la Biblia. El único que lo marca es Juan. La vida está en el Hijo de Dios. En 1 Juan 5, 11 y 12 dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado la vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y el Evangelio 1:4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Qué bárbaro, ¿eh? Y el que cree tiene vida eterna, dice 1 Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y Juan 20:31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Qué bárbaro, ¿eh? Para que creáis, a propósito. A ver, yo quiero que en casa ustedes vean los pasajes. Y los pasajes están para que los leamos. A veces los vamos a pasar por alto, pero cuando los leemos, enriquecemos nuestro ser interior. Si ustedes notan una diferencia acá, que después lo vamos a ver porque está escrito, pero está bueno decirlo ahora. La primera carta de Juan está escrita para gente que cree. Fíjense que en el 5:13 dice: les he escrito estas cosas a vosotros que creen en el Hijo, en el nombre del Hijo de Dios. Pero Juan 20:31 dice: estas cosas están escritas para que crean. Le estaba hablando a gente que no era gente que necesitaba conocer el mensaje de Dios. Le estoy hablando para que crean. Estas cosas se escribieron para que crean, dice el Evangelio de Juan. Pero acá le está diciendo a ustedes que creen. Estas cartas son para nosotros, para nuestra edificación, para creer, para que
para edificarnos nosotros mismos. ¿Amén? ¿Qué hora es? No, tenemos Digo algo, ¿puedo decir algo más? Podés decir. Yo creo que también para edificarnos y también para que estos versículos nos apoyen cuando tenemos que testificar al otro, ¿no? Porque estos versículos son para que uno por ahí los aprenda, ¿no? Como en San Juan 3:16, ¿no es cierto? Que son de apoyo para cuando uno habla con una persona que no conoce de Cristo, porque si bien lo escribió para los que creen, fíjense cómo en el tiempo sirve para los que no creen, porque nosotros somos los que podemos dar de Primera de Juan a aquellos que no conocen a Cristo, y la palabra viva y eficaz va a ser la que transforme a esa persona. Por eso es importante conocerla y recordarla, ¿no? Y Que memorizarla. el Espíritu lo trae a la memoria, ¿no es cierto? Amén. Bueno, vemos las diferencias entre el Evangelio y la primera carta de Juan. Una de las dificultades que se plantean en los escritos de Juan es establecer el orden de los mismos y el motivo de ellos. Y dice, John Stott considera que las diferencias de énfasis son explicadas por el propósito diferente con que el autor escribió cada libro y por el intervalo que transcurrió entre ambos escritos. El apóstol Juan define sus propósitos al escribir ambos libros. Escribió el Evangelio de Juan para los no creyentes, lo que les decía recién, para despertar la fe de los incrédulos, y el tema es Jesús es el Cristo. Y escribió la carta para los creyentes, ahí lo leímos 1 Juan 5:13, para profundizar la seguridad de los mismos. El tema es el Cristo es Jesús. Me encanta estas cosas que escribe nuestro Pedro. Hace estas comparaciones donde dice las mismas palabras pero con distintos sentidos. Está mal. Jesús es el Cristo y el Cristo es Jesús. En el Evangelio, los enemigos de la verdad son los judíos no creyentes que dudaban, no de la historicidad de Jesús, a quien pudieron ver y oír, sino de que Jesús sea el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios. En el Evangelio, los enemigos de la verdad son los judíos creyentes, no creyentes, que dudaban. En la carta, los enemigos de la verdad son los pseudo cristianos. Y el problema tiene que ver no con la divinidad de Cristo, que aceptan, sino con su relación con el Jesús histórico. Juan demuestra a través de varias pruebas que la profesión de fe de estos creyentes es falsa. Lo resumimos. El Evangelio está escrito para aquellos judíos que dudaban de Jesús. La carta es que está escrita para que se cuiden de aquellos que habían salido de nosotros, pero que no eran de nosotros. Aquellos que traían un mensaje distinto de parte de Dios. El deseo del apóstol era para los lectores del Evangelio que por medio de la fe recibieran vida, y en consecuencia el Evangelio contiene señales para evocar la fe. Para los lectores de la carta, que supieran que ya tenían vida, que supieran que ya tenían vida, y que por lo tanto en la carta se encuentran pruebas para juzgar esa vida. Me gustó esto que dice. Que supieran que ya tenían vida. ¿Cuántas veces nos olvidamos de eso? ¿Cuántas veces nos olvidamos de lo que somos en Cristo? ¿Cuántas veces andamos por la vida mendigando los problemas que tenemos sin recordar que tenemos vida en Cristo?
que Él dice y nos prometió que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, que somos reyes y sacerdotes, que somos hijos de Dios, herederos del reino. ¿Cuántas veces nos olvidamos de esto? La carta de Juan está escrita para que recuerde que tienen vida. No cualquier vida. No cualquier vida. Tenemos vida en Él. Tenemos una vida con propósito. Una vida para edificar. Una vida para llevar vida a otros. Es mucho lo que el Señor hizo por nosotros. Sí. No, es un conflicto que muchos cristianos pasan, y en mi caso también fue en los primeros tiempos, que uno dice, ¿seré salvo o no seré salvo? ¿Por qué? Porque después uno ve la debilidad, quizás, y estas cosas, ¿no? Que sucede, y uno se pregunta, ¿soy salvo o no soy salvo? Y acá en este versículo que lo leímos, ¿no? Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, que una carta para afirmarlo a uno en la fe, decir, en base a lo que se enseña, soy un Hijo de Dios. Por esto, por otro. Y si uno va a la carta detalle por detalle, encuentra un montón de pruebas de que lo confirma a uno que es Hijo de Dios. No tiene que dudar de su salvación, si fue realmente salvo, ¿no? Tal cual, tal cual. Esto nos afirma lo que somos, ¿no es cierto? Nos afirma en lo que somos. Creo que todos tuvimos un tiempo donde nos planteamos nuestra salvación, ¿no? Todos tuvimos ese bajón de decir, ¿fui salvo, soy salvo o no soy salvo? No sé si a alguno le pasó, a mí me pasó, ¿no? Pero si uno cuando uno ama al Señor, ¿qué hace? Va, busca de nuevo y le dice, Señor, a ver, Puedo confirmar. vení, y lo afirmás, y a mí me pasó eso, y me quedé en paz. Pero me acuerdo de esa palabra que dio el profeta, donde dice, vi príncipes que andaban como mendigos que andaban a caballo, como príncipes, ¿no? Y nosotros somos príncipes, y en algunas partes de nuestra vida a veces andamos como mendigos. Y Juan acá nos escribe para que nos olvidemos de la mendicidad, para que sepamos que tenemos vida en Él. Amén. Luego, Marce, de que el pasaje que han conocido, ¿no? De que el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. O sea, la palabra y la obra del Espíritu, para confirmarla, de que somos hijos de Dios. Yo pensaba esto de vida, ¿no? Y tenemos vida abundante, ¿no? Vida abundante, que a veces no nos damos cuenta de la vida abundante que Dios nos quiere dar. Y nuestro Dios no es escaso. Está en nosotros ir a esa abundancia, ¿no es cierto? A dar el paso para buscar la abundancia. Porque Dios es rico, ¿no? Y Él tiene sus riquezas en gloria, dice la palabra. Así que está en nosotros dar el paso de buscar esa abundancia, ¿no? Porque Él la tiene. Amén. Dice, la doble diferencia de propósito implica, otra cosa acá, implica una diferencia de tiempo, y parecería que la carta no fue escrita para acompañar el Evangelio, sino que fue posterior, por cuanto los lectores de Juan primero debían ser conducidos al Evangelio para después tener la seguridad de él. La primera carta fue escrita para personas que ya conocían la verdad y no necesitan que nadie les enseñara. Ahí vemos los textos. Con tal que permanecieran en lo que habían oído desde el principio. 1 Juan 2:24. Y es un llamado a las cosas fundamentales. Juan nos está enseñando verdades nuevas, o dando nuevos mandamientos. Todo parece presuponer que los lectores conocen el Evangelio. Bien, acá nuestro Pedro que se nos fue a España, plantea algunas cosas, que nos plantean los teólogos, ¿no es cierto? Y es el descubrimiento de saber qué escribió primero Juan. Escribió primero el Evangelio, escribió primero las cartas. Entonces, lo que vamos a ver ahora
es aquellos que defienden que las cartas están escritas primero que el Evangelio. Que las cartas están escritas después del Evangelio. Vamos a ver esto, que las cartas están escritas después del Evangelio, pero después vamos a ver la posición de aquellos que determinan que las cartas están escritas antes que el Evangelio, conforme a la necesidad, y finalmente nosotros es lo que entendemos. O sea que Es así. hay dos criterios de... Hay dos criterios. Quien dice que las cartas fueron escritas después del Evangelio, ¿por qué? Por esto que decía, ¿no? Porque le está escribiendo a gente que conoce el Evangelio y que tendría que haber conocido el Evangelio a través de Juan. Pero el Evangelio fue escrito, sí, el Evangelio era predicado oralmente y entonces era conocido por las iglesias. Lo que Juan, y es lo que nosotros creemos, y es lo que vamos a estudiar, es que Juan afirmó sus cartas primero para afirmar la fe de aquellos. Y después, entonces, escribió el Evangelio. Incluso se cree mayormente que el Apocalipsis fue escrito antes de la primera carta de Juan. Que el Apocalipsis fue escrito antes que el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque Juan estuvo primero haciendo su pastorado en Éfeso y en las iglesias de alrededor, y después, en tiempo, lo vamos a ver después, en tiempo de Domiciano, fue desterrado a Patmos, y allí es donde escribe el Apocalipsis. Y después, con el emperador, creo que Trajano, lo sacan del destierro y vuelve a Éfeso, y ahí es donde escribe el Evangelio, donde escribe el Evangelio. Y son las 10:09. A ver, fecha de la carta, tenemos... Queremos que lo dejemos. Me parece que vamos a dejar la fecha de la carta para seguir. Quiero que me digan. Quiero que me digan, ¿les resulta pesado? Bueno, si ustedes leen, ahora ya tienen los aportes. Si ustedes leen esto, anótense las preguntas. Anótense y hagamos de esto una clase participativa, una clase en la que todos nos enriquezcamos y podamos aprender, pero sobre todo llevarnos lo que Dios quiere que nos llevemos hoy. Porque la verdad está bárbaro ver la historia, pero ¿qué quiere Dios de mí? Hoy vimos una parte de la historia, pero ¿qué quiere Dios de mí hoy? Hoy quiere que me acuerde que no soy cualquiera. Y quiere que sepas que sos un príncipe de Dios, elegido por Él especialmente para llevar su mensaje. Él quiere que sepas que no podés andar por la vida como un mendigo, con los achaques, pensando que Dios no los tiene en cuenta. Quiere que sepas que te capacitó para llevar un mensaje, para creer que en Él tenés verdadera vida. Y como decía Graciela, una vida abundante. Una vida que genera que el otro quiera tener una vida como la tuya. Que el que te ve de afuera, y como dice el apóstol Pablo, somos cartas leídas. El que te ve de afuera, yo te puedo asegurar que ve que hay algo distinto, porque hay una luz en tu vida que vos no la ves, pero que es el Espíritu Santo que vive en vos, y los demás sí la ven. Y no saben cómo decir, yo quiero lo que vos tenés. Yo quiero lo que vos tenés. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis
en el Hijo de Dios para que sepáis que tenés vida eterna y para que creáis. Cree que tenés una vida que los demás desean. Una vida que te dio el Señor Jesús. Y que es impresionante. Impresionante. Amén. Amén. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque podemos estudiar, porque podemos aprender. Gracias. Gracias por darnos la posibilidad de aprender con libertad de tu palabra, de tu poder, de tu gracia, de tu amor, de todo lo que tenés para nosotros. Señor, nos llevamos mucho hoy, cada uno de nosotros. Y queremos pedirte que sigas enseñándonos en todo lo que la palabra hoy tiene para darnos, lo que tu Espíritu Santo tiene para ministrarnos. Señor, permitinos sentirte muy cerca, hablando a nuestro corazón, a nuestra mente y transformando nuestras vidas cada día para que se parezcan más a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, nos vemos la clase que viene. Si Dios quiere.